Muy buenos días y bienvenidos a Juan's Reviews. El día de hoy vamos a hacer nuestro primer review de un videojuego y es una serie de juegos que están muy cerca de mi corazón, ya que son, si no es mi favorita, una de mis favoritas. Y tenemos una compilación de juegos de Final Fantasy del 1 al 6 que acaba de salir para Nintendo Switch y PlayStation 4 el día de ayer. Esta compilación incluye los primeros tres juegos que salieron para el Nintendo Entertainment System en los 80s y 90s, principios de los 90s, y del 4 al 6 que salieron en el Super Nintendo Entertainment System, que son de 16 bits. Estas versiones son versiones actualizadas para que se ajusten a los aparatos y televisiones modernas. Y y ahora sí que Square Enix, la compañía que hace estos juegos, quiere que sean las versiones definitivas de Final Fantasy, incluirlas en una compilación en un solo cartucho. Ahora, un poquito de historia de Final Fantasy. Final Fantasy es una serie de videojuegos del género Role-Playing Games, o también conocidos como Japanese Role-Playing Games, JRPGs. Esta serie de juegos se popularizaron a mediados de los noventas con la versión número 7 de Final Fantasy cuando explotó en popularidad. Pero antes de eso, eran un nicho de mercado que le gustaba a un cierto grupo de personas, específicamente en este lado del mundo. En Japón siempre fueron populares y competían con la franquicia de Dragon Quest, pero acá de este lado no tomaron popularidad realmente hasta muchos, muchos años después. De hecho, en los últimos 10 años, el género RPG ha explotado. Tenemos juegos como The Witcher, tenemos juegos como Elden Ring, Dark Souls, juegos que venden millones y millones persona. Hay muchos, muchos juegos que ahora han popularizado de una manera mucho, mucho más importante eh, este género. Pero bueno, esto es parte de la historia de los videojuegos y son juegos que funcionan muy bien, sorprendentemente hasta el día de hoy. A diferencia de muchos juegos del principio de la generación de 3D, los juegos hechos en píxeles, como los juegos del Nintendo original y especialmente los del Super Nintendo, se siguen manteniendo buenos y entretenidos hasta el día de hoy. Ahora, cada uno de estos juegos ha tenido una versión diferente. Por ejemplo, el Final Fantasy 1 salió en el Nintendo, pero después hicieron una versión modernizada para el PlayStation, luego sacaron una para el Game Boy, luego sacaron una para computadora y una para teléfono, y luego una con unos píxeles muy feos también, y así han habido muchas versiones. Del 2 y el 3, creo que el 3 fue el único que no salió acá y era el misterioso por muchos años y por fin llega en una versión más, ahora sí, refinada, como quizá como mucho más amigable para jugarse como la versión original. Así que tenemos una versión de un juego que no había salido en su forma original de nuevo aquí con nosotros, aunque sí habían sacado una versión en el Nintendo 10, pero hecha en modelos 3D, así que muy completamente diferente a la versión original. Tenemos el 4 que ha salido en más versiones de las que se puede imaginar, inclusive un grupo de fans hicieron una secuela y lo incluyeron en el paquete que hubo en los últimos, creo que en el Nintendo DS o 3DS sacaron una versión que incluía esas nuevas adiciones. El 6 también tiene varias versiones, la del Game Boy, que es la que es reconocida como la mejor, la de Game Boy Advance, y tenemos la versión de PlayStation original que venía en un paquetito con Chrono Trigger y más tenemos las versiones que sacaron para los teléfonos que realmente no son muy buenas. Y el 5 también es otro juego que originalmente no salió en este lado del mundo hasta mucho después. También la primera vez que salió fue en PlayStation, también en un bundle. Y después lo han rehecho en varias ocasiones en diferentes paquetes. Ahora, eh, ¿qué traen estas versiones nuevas que no traigan aquellas? ¿Qué es la razón por la cual uno debería de comprar estas versiones? Bueno, primero que nada salieron estos Pixel Remastered, como le llaman, salieron en el 2021, fueron saliendo uno por uno, ¿no? Entonces, del 2021 al 2022 sacaron el 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ese orden y cada uno lo fueron refinando con diferentes cosas que lo hacen verdaderamente algo que vale la pena. Para empezar, las dos cosas más importantes que vamos a notar es el rediseño de los píxeles, ¿no? Como dice aquí, es Pixel Remastered. Simplemente rehicieron los píxeles
para que se acomodaran mejor a una pantalla HD o de 4K. Porque recuerden, estos juegos se diseñaron para verse en una televisión RGB, de las televisiones viejas de fondo, ¿no? Eh, de hecho, incluyen un filtro para que agarren ese efecto, ¿no? Pero para los que les gusta, la nostalgia y el retro look, ¿no? Pero realmente el propósito es de que se vean bien en las nuevas pantallas, porque muchos juegos de esa época no se ven bien en las nuevas pantallas. Inclusive agregaron un widescreen, porque recuerden que también esos eran en 4:3, así que ahora tienen esa nueva versión. Ahora, le arreglaron también nuevos arreglos musicales. El mismo compositor considerado por muchos como el mejor compositor de música en la historia de los videojuegos, que es Nobuo Uematsu, se encargó personalmente de los arreglos nuevos y reorquestaciones con samples modernos de la música de los 6 juegos, lo cual es una gran diferencia, especialmente del uno y el 3, porque recuerden que esos juegos se componían en los sintetizadores que venían incluidos en el aparato, que generalmente eran chips con sonidos que ustedes los conocen muy bien, son los sonidos clásicos de los juegos de esa época. Y, por ejemplo, en los juegos de Nintendo original teníamos 8 canales en total. Muchas veces usaban 4 canales para los instrumentos musicales, así que los músicos tenían que ser extremadamente creativos para poder hacer algo que funcionara muy bien. Ahora podemos escuchar las versiones definitivas que Nobuo quería que escucháramos y realmente es dramático el cambio cuando escuchas, especialmente el uno que tiene música excelente, el 3 también tiene música excelente, ¿no? Del 4 al 6 también hay cambios, pero quizá los cambios no los sientan tan dramáticos porque muchas de esas piezas han tocado ya orquestalmente en muchos lugares y de hecho en Final Fantasy XIV hay muchas versiones de esas piezas adaptadas por el nuevo compositor que ahora está trabajando en las nuevas versiones de los juegos y creo que a lo mejor no tienen el mismo impacto que los primeros 3, pero de cualquier manera, específicamente algunas piezas del 5 están, pero de lujo, ¿no? Otra cosa que incluye también es un music player, ¿no? Puedes escuchar la música, ponerle play, escuchar los tracks uno por uno, buscar la canción que quieras, ponerle play, o sea, otra cosa interesante para incluir y una galería de arte donde vienen los dibujos originales del señor a mano. Así que hay muchas cosas extras que trae, ¿no? También tenemos algo que verdaderamente para los que no están acostumbrados a jugar juegos de los 90s, 80s, que son extremadamente difíciles a veces, tenemos la nueva opción de autosave. Pasas de un lugar a otro, se graba automáticamente tu progreso, así que si te matan en el juego, regresas ahí luego, luego y no tienes que regresarte hasta la última parte donde grabaste, que a veces puede ser frustrante, especialmente para gente que está acostumbrada a esto, avientan el control a la pared como muchos lo hacíamos en aquellos tiempos, ¿no? Y tenemos también una cosa que se llama Auto Battle, ¿no? Que si hay mucha gente que nunca le gustaba cómo se jugaban estos juegos que son en turnos, esto te hace que el juego ataque automáticamente, ¿no? Entonces, esas son las cosas que salieron originalmente en las versiones que salieron para computadora y para teléfonos. Ahora con la versión de Switch y PlayStation 4 agregaron algunas cosas más que lo hacen aún mejor, ¿no? Una de las quejas más importantes que tuvieron las primeras versiones fueron que traían un font que estaba espantoso. Realmente parecía un font de un niño de 5 años que le puso, ponle este, ¿no? Horrible, horrible. Hubo muchísimas quejas. De hecho, mucha gente reprogramó el juego para computadora para ponerle un font más adecuado y ahora sí que fiel al original. Y ahora Square Enix escuchó, que nunca escucha, por cierto, pero escuchó y pusieron un font un poquito más bonito, más adecuado, pixeleado, se ve mucho, mucho mejor, así que eso es una de las primeras cosas que hicieron el cambio. Otra cosa que hicieron que a mucha gente le está gustando mucho es que pusieron, ahora sí que opciones o triggers para cambiar la dificultad del juego, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú peleas una pelea en el juego, cuando ganas te da experiencia para subir de niveles. Pues te da una opción de triplicar la experiencia o triplicar el dinero que te dan para comprar las armas y todo eso, lo cual hace mucho más fácil el juego y más rápido para brincar a la siguiente parte si lo que te interesa es la historia, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tenemos un easy mode para los que quieren ver la historia y no les interesa mucho esto de estar peleando. De hecho, existe una opción también de que no haya peleas en general. Y yo les digo, cuando yo estaba chico, yo era de los pocos que me gustaban estos juegos, pero a casi la mayoría de mis amigos no les gustaba que fueran peleas de turnos, ¿no? Luego tenemos también una opción también que a muchos les gusta y la pidieron, que es regresar al soundtrack original para escuchar las versiones originales y poder compararlas. Así que tienes un trigger para hacer eso. Y tienes también
totalmente lo contrario, que es una versión difícil, donde te mantienes en nivel uno durante todo el juego, no subes nivel, así que se vuelve extremadamente difícil, pero pues hay gente que le gusta eso. Así que todas estas son cosas nuevas que agregaron a esta nueva versión, lo cual definitivamente vale la pena la espera, ¿no? Ahora, el precio. El precio es un tema de conversación porque están vendiendo todo el bando por $75, lo cual se me hace excesivo, ¿no? Claro que si compras uno por uno, te sale más caro. De hecho, del 3 al 6 te salen en $18 cada uno. Y del uno del 2 te salen en 12. Así que te sale mucho más barato en 75 horas si los compras los 6. Pero aún así está excesivamente caro para hacer juegos que salieron hace 30 años, ¿no? Aunque estamos hablando de 6 juegos que te van a dar 200, 300 horas de satisfacción, aún así es mucho dinero en mi opinión, ¿no? Así que yo en lo personal, yo escogería uno, lo jugaría y de ahí digo, ok, voy a irme al que sigue, ¿no? Y ahorita en un momento les voy a dar qué recomiendo, que es precisamente el orden en el cual yo jugaría estos juegos si nunca los he jugado. Primero que nada, me iría por el 4. Y miren, yo por ahí empecé. Y no porque yo empecé por ahí lo estoy recomendando, sino porque realmente el 4 es el mejor lugar donde empezar. El 4 eh, tiene cosas que vienen muy buenas de los primeros 3 que ya se solidificaron y trae música excelente, de la mejor música de la franquicia. Y tiene un balance muy bueno. No es muy largo, dura 20 a 24 horas más o menos. Y de hecho lo puedes acortar hasta 18 si eres rápido. Eso es comparado con juegos como Witcher, Persona, que pueden durar hasta más de 100 horas, ¿no? Estos son juegos un poquito más compactos, que en aquel entonces se consideraban largos, ¿eh? No, no crean que no, pero para los estándares del día de hoy son juegos relativamente cortos. Tiene una historia muy sólida, muy buena, muy original, aunque en algunos lados no tan original, pero eso ya se los dejo a ustedes para que lo descubran. Eh, entonces es un buen lugar donde empezar. Yo de ahí me iría a la joya y la obra maestra de estos 6, que es el 6. El 6 es sin duda alguna uno de los 3 mejores Final Fantasies de los 15 que hay. De hecho, para muchos es el mejor. El soundtrack es el mejor, sin duda. Ahora, lo acabo de terminar hace unos 4 días y la verdad lo redescubrí porque no me acordaba de lo bueno que era. Me acordaba que era bueno, pero volverlo a jugar en esta nueva versión con el nuevo soundtrack, realmente así casi que está haciendo un 80 slow clap, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y aparte que tiene muchos secretos, es el origen de muchas cosas que ahora ya consideramos como default, ¿no? Como side quests y cosas de ese tipo, aunque no te llevan de la mano, pero existen y puedes buscar walkthroughs que te van a enseñar dónde está todo si eso es lo que quieres hacer. Pero hay mil cosas que descubrir. Es un juego excelente. Yo me iría después ahí y después me iría al uno o al 5. Esos 2 creo que funcionan muy bien también. Son totalmente distintos a estos 2 porque el uno no tiene una historia muy robusta. De hecho, es un juego de 12 horas. Es como más para aprender la historia de este tipo de juegos porque realmente pues es aquí donde empezó esta franquicia que es tan copiada, ¿no? Y el 5 porque aquí es donde muchos de los elementos que vemos en los nuevos juegos se crearon, ¿no? Bueno, no se crearon ahí porque se crearon en el 3, pero en el 5 es donde realmente tomaron buena forma. El 2 y el 3 probablemente me los brincaría. Yo he jugado muy poco de ellos y realmente no son muy buenos. De hecho, el 3, como les digo, no salió aquí y es por algo. Pero pues bueno, si le quieren echar un ojo, pues ¿por qué no? De hecho, tienen piezas musicales que todavía hasta las fechas los siguen haciendo refrito, ¿no? Y de hecho, tenemos a los Chocobos, que son tan famosos en la franquicia, esos salieron en el 2, ¿no? Ahí fue la primera vez que salieron. Pero en general, ese sería el orden que yo les recomendaría. Si tuviera que calificar a cada uno de ellos, los que yo he jugado, porque no he jugado todos, el 4 le voy a dar un 9.5 de calificación, el 5 le daría un 9 de calificación, el uno le daría un 7 de calificación y el 6 le doy un 10 de calificación. Así que en general creo que si compras el paquete, vale la pena. Si tienes el dinero y no te molesta pagar $75 por una reliquia como esta, te vas a divertir. Creo que la compilación en general le puedo dar un 9 de calificación. Hay muchas cosas muy, muy buenas. Las únicas cosas que faltaron fueron los extras que le pusieron al 4 y al 6 en las versiones del Game Boy y el 3DS. Es simplemente un signo de interrogación por qué no lo hicieron. Pero fuera de eso, el nuevo script también porque lo adaptaron también a que fuera más moderno, porque a lo mejor ustedes no saben, pero las traducciones
las versiones japonesas en aquellos entonces no son muy buenas, así que adaptaron también eso. Todo eso está muy, muy bien, creo que son las mejores versiones estas. Así que muy poco de qué quejarse, son grandes juegos y pues seguiremos haciendo más reviews como estos, ¿no? Si les gusta el contenido, compartan, denle like, suscríbanse. Siguiente mes vamos a hablar del nuevo Zelda, Final Fantasy XVI, que aquí traigo la camisa el día de hoy. Este va a salir en junio. Tenemos el nuevo Diablo y más juegos, Spider-Man 2. Va a haber muchos juegos de los cuales vamos a platicar y también haremos algunos retro reviews porque pues también nos gusta mucho eso, ¿no? Así que nos vemos pronto, espero hayan disfrutado y saludos.